Vamos a considerar en el día de hoy una porción en Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 1 al 8. Y hemos titulado a esta porción Nuestra oración para adquirir sabiduría. Si recordamos, el escritor es uno de los llamados hermanos de Jesús. Santiago en griego, Jacobo para los evangelios. Uno de los hijos de José y María, en realidad era medio hermano de Jesús, porque tenemos que considerar el nacimiento virginal del Señor, en el cual José no tuvo nada que ver. Jacobo ocupó luego de su conversión, luego de la cruz, un lugar activo en la iglesia naciente en Jerusalén. Recordemos, el Señor resucitado se le pareció, no sabemos en qué momento, a él solo, y eso está relatado en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 7. En ese momento se habla de su conversión. Veamos qué nos dice en cuanto a la oración. Él se dirige a los creyentes, lo hace como sus hermanos, y repetidas veces al iniciar un tema en esta carta repite esta palabra, hermanos. En realidad está usando una palabra que en griego significa uno del mismo vientre. De modo que establece una identificación total con sus lectores. Se coloca en nuestro propio nivel. Y así debe ser. Debe ser en nuestro trato cotidiano los unos con los otros. Somos hermanos en Cristo. Por más que haya diferencias humanas, de raza, de color, de situaciones de la vida, en Cristo estamos en un pie de igualdad. Pero también habla de las diversas pruebas. En realidad, esta palabra que está relacionada con los colores del arco iris nos enseñan que las pruebas son de diferentes colores o tipos. Personalmente creo que es de acuerdo a nuestra propia situación y personalidad. Somos probados y puede ser por situaciones familiares, por relaciones difíciles, probados en la fe, enfermedades, persecuciones, discriminación por raza, por color, por situación económica, por problemas de distintas situaciones. Es la diversidad de la vida la que nos hace pasar, como dice esta porción, por diversas condiciones, y todo en realidad tiene un propósito. Dios tiene un propósito en medio de circunstancias dolorosas o de prueba. Es interesante la vida del apóstol Pablo. Pasó por circunstancias tan distintas, tan dramáticas algunas, muchas de ellas muy difíciles. Azotes de los judíos, azotes de los romanos, naufragios, peligros de camino, etc. Pero a mí me llama la atención lo que dice como resultado de tantas peripecias. En Filipenses capítulo 1 y verso 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si hay algo que llama la atención, es la vida de aventuras de Pablo. Con tanto dolor, angustias, etc. Sin embargo, las pruebas, dice él, redundaron en el progreso del Evangelio. Es decir, en lugar de restar, sumaron. Y esto es lo mismo que Santiago nos quiere enseñar. Como hemos visto muchas veces,
estamos ahora mismo siendo probados. El mundo entero lo está. Pero cada uno de nosotros en particular estamos metidos todos en el mismo bote y padecemos las mismas circunstancias. Aislamiento, ausencia, falta de contacto con nuestros familiares, enfermos, a los que no podemos ver, visitar en su lecho en el hospital, falta de trabajo, problemas económicos, enfermedades propias, etc. Esto, en algunos casos, trae confusión, trae desolación, depresión. Los médicos están luchando contra esto. Ahora bien, a nosotros como creyentes estas pruebas nos deben hacer crecer en el conocimiento del Señor. Y si tenemos falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios. La promesa es que Él la dará sin reproches y a todos abundantemente, dice el versículo 5. Esto se cumple cada vez que con un corazón sincero acudimos a Dios. Así que, hermanos, esta es mi posición delante del Señor. Hoy mismo hay varias situaciones que, como diría Pablo, gobiernan mi vida y que no sé cuál es la salida. Debo presentarlas delante del Señor para ver de qué manera se presentará la solución. Aunque yo no lo termine de entender, de alguna manera será para la gloria de Dios, pero eso lo veré al final. Pero muchas veces estamos, como dice aquí, faltos de sabiduría. Debemos pedirla al Señor. Al igual que Salomón, recordamos al incidente en Primera Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28. Y por otro lado, el Señor mismo prometió ayuda del Espíritu Santo. Dice, os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12:12. El contraste es aquel que pide y no recibe. ¿Cuál es el problema? Es el gran gigante de la duda. Si pedimos sin fe, nunca vamos a recibir algo. La fe guiada y apoyada por el Espíritu Santo, con bases en Cristo y las Escrituras, es lo que nos permitirá obtener los triunfos que la palabra de Dios nos asegura. Cuando leemos esta historia en las Sagradas Escrituras o las historias misioneras, nos quedamos maravillados como el Señor, en medio de circunstancias muy difíciles para los pioneros que hoy mismo están llevando el Evangelio, donde las puertas están cerradas, aún de manera misteriosa y muchas veces milagrosa, se producen hechos que abren corazones que de otra manera estarían cerrados para el Señor. Que el Señor nos ayude a orar con fe, soportando el sufrimiento de la prueba, como nos enseña esta porción, para ver al final los maravillosos resultados que el Señor nos tiene reservados. Es muy probable que hoy no entendamos el por qué o el para qué estamos siendo probados, pero en su momento el Señor va a revelar la verdad y allí veremos la gloria de Dios. Que así sea. Será hasta mañana, si Dios quiere.